Dios bendiga a toda la iglesia en Voz a la Cabaña. Bueno, estoy en compañía del hermano Héctor Villamil y la hermana Lidia, y bueno, realmente es una bendición compartir con todos ellos. Estamos celebrando los 25 años de Voz a la Cabaña y tenemos la grata visita, por decirlo así, de estar con ellos, porque ellos fueron como tal los fundadores de la iglesia en Voz a la Cabaña. Así que quiero invitarles de una manera muy especial a que saluden a toda nuestra iglesia. Amén, gracias hermana Laura y también los que están aquí presentes. Un saludo muy especial para la iglesia en Voz a la Cabaña. Damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad y también hacernos partícipes de este gran aniversario que para nosotros nos tiene marcada pues nuestra vida ministerial, por cuanto fue también el comienzo. Así que si Voz a la Cabaña cumple 25 años, nosotros juntamente con ella estamos cumpliendo 25 años de trabajar en el santo ministerio. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición para nosotros el poder participar de esta hermosa bendición, de esta fiesta. Como están ustedes felices por esa bendición, nosotros aún más. Son 25 años en el cual hasta aquí el Señor nos ha ayudado y seguiremos adelante, hermanos, y Dios les bendiga, una iglesia muy hermosa. Amén. Bueno, ¿cómo fueron esos inicios de la iglesia en Voz a la Cabaña? Ustedes también salieron de la Palestina y ahí fue donde comenzó su ministerio, pero pues era una obra que se necesitaba abrir. ¿Y cuántas familias salieron? ¿Cómo fueron esos inicios? Ustedes salían de una iglesia grande y pues llegar a una iglesia a abrirla realmente pues era complicado. Entonces pues quiero que ustedes cuenten a toda la iglesia cómo fue esa experiencia. Gracias hermana por hacerme retroceder todo ese tiempo en 25 años, y la verdad que sí, hubo un inicio muy especial. Salimos de la iglesia de la Palestina, la iglesia pues, matriz, y allá una buena asistencia de personas ahí. El hermano Marcos Pavón, quien era el pastor en ese entonces, él tuvo esa visión, y sobre todo se abrió la visión porque la necesidad que hubo de tener un lugar para congregarse. La iglesia de Voz a la Palestina no se encontraba un lugar amplio en razón de la construcción allá también de la plancha. Entonces nosotros muy humildemente y con todo cariño ofrecimos a la iglesia. Teníamos un local estilo bodega ahí en nuestra casa en Bosa La Paz, a este lado del río, y ahí se hicieron los cultos de Voz a la Palestina. Asistía toda la iglesia ahí, y ahí fue donde el hermano Marcos tuvo la oportunidad de conocer todo este sector del río hacia acá, y estuvimos conociendo, o él conociendo todo este sector, y de ahí estoy seguro de que el Señor abrió esa visión que él siempre había tenido y tiene, y lo conserva hasta aún, de ser un hombre llamado por Dios a una obra misionera. Y este lugar acá tenía esta necesidad, porque todos los hermanos que vivíamos a este lado del río, todos íbamos a la cabaña, y ahí fue donde nació esa visión. Así que el hermano, después de cuando nos postuló pues al santo ministerio, vamos siempre un tiempo en espera. Todo a su tiempo el Señor lo tiene, y el 12 de julio del año 1992, a las 3 de la tarde, el supervisor, que era el hermano Mardoqueo Ratio en su tiempo, nos posesionó oficialmente aquí en Voz a la Libertad, en la casa de la hermana Margarita Soriano, y ahí unas 12, 13 hermanos bautizados, que todos venían con sus niños. Así que ahí fue el inicio. En realidad uno se sorprende de la forma como Dios actúa para
hacer esto de esta magnitud, porque a futuro y a ese tiempo, de verdad que la iglesia ha tenido un desarrollo muy, muy especial. Gracias a Dios por esa oportunidad que Dios nos ha dado y por haberme tenido y habernos tenido a nosotros, como dijo el apóstol Pablo, de habernos tenido por fieles, colocándonos, poniéndonos en el santo ministerio. Amén, hermano Héctor Villamil. Bueno, también cuéntenos qué medios utilizaron para empezar a construir el templo. También ustedes compraron un lote y el lote valía en ese tiempo 3.900.000, me contaban. Pero entonces en ese tiempo realmente era mucha plata. ¿Y cómo empezaron a hacer para pagar esas cuotas? Y luego que compraron el lote, ¿cómo empezaron a construir? O sea, ¿qué medios utilizaban? Sí, a los 6 meses de nosotros haber salido, no fueron los 6 meses, ya en el mes de septiembre, que julio a septiembre, contemos los meses ahí, ya nació pues esa necesidad, porque la iglesia comenzó pues a crecer, un crecimiento, un desarrollo muy agilizado, y ya nosotros recién salido de la cabaña, el hermano Marcos me dijo, el hermano Críspulo Guzmán, él me ha hablado de que tiene un lote por allá en un barrio Echeverri, yo no conozco, pero él ha dicho que él quiere donar ese lote para la iglesia y yo lo he querido dejar para la iglesia ahí donde usted ha sido posesionado, donde usted va a trabajar. Así que ese lote se vendió en 500.000 pesos y fueron 50.000 por los gastos escriturales y todo. Y ahí fue en donde teníamos ya ese fondo en poco tiempo. Hubo una actividad en el Campín, una convención en esos mismos meses, y allí nos dieron también la oportunidad de trabajar, actividades de vender allá, y la verdad que cuando ya pasada esa actividad en esta convención ya teníamos en el fondo 1.000.000 de pesos, ¿sí? Entonces yo la verdad orando al Señor y también con la iglesia, mirando la posibilidad, yo sentía que la iglesia tenía mucho dinero, ¿sí? 1.000.000 de pesos, en la cual nosotros podíamos ya hablar con 1.000.000 de pesos. Así que ese lugar donde está ubicada la iglesia del Señor, ahí en Poza la Cabaña, una vez que vine a visitar al hermano Antonio, ¿cómo es el apellido de él? Hermano Antonio Rodríguez, que él, su casita era ahí al lado, al frente, pero al lado ahí por la calle. Una vez pasando, visitándolo a él, en esos días, yo miraba ese lote, estaba encerrado en madera de esa que necesitan, esos planchones que necesitan para las planchas. Estaba encerrado, tenía una casita prefabricada, atrás había un pastal, era de la casita prefabricada hacia atrás, el mismo lote estaba empastizado. Entonces, mirando ahí por la ventana, yo le dije al hermano Antonio, yo siento, hermanos, y es como de Dios esto, que esa propiedad ahí queda muy bien ubicada la iglesia, y eso va a ser para la iglesia, aquí de Poza la Cabaña. Y bueno, eso pasó así, una noche viniendo pregunté, ¿sí?, quién era el dueño de eso, y nos conseguimos información, llamamos a ese señor, él me dijo, el dueño de eso, que era el yerno de la dueña, me dijo, oiga señor, ese lote tiene un problema grande, sí, la verdad es que hay un inquilino ahí que no lo hemos podido sacar, vive en esa casa prefabricada, nosotros sí estamos vendiendo ahí eso, pero nos ha sido imposible porque ese señor no quiere salir de ahí, ¿sí? Entonces yo le dije, mire, si usted me permite, yo voy a hablar con ese señor, ¿sí? Porque yo estoy seguro de que con usted vamos a hacer negocio. Entonces, una vez viniendo de un culto en el barrio Santa Fe, me pasé por el lado
tuve el atrevimiento, venía solo y tuve el atrevimiento de golpearle a la ventana ahí a ese señor y decirle, oiga señor, nosotros hemos comprado este lote acá y esto es propiedad de la iglesia del Señor. Así que hay una razón muy especial para usted, por favor desocupe esto porque esto no es suyo, ¿sí? El hombre me miró, claro, cuando él me abrió la ventana, él estuvo muy malacaroso y todo, porque él tenía la costumbre que al mismo dueño, a este señor que estaba representando a su suegra, seguramente lo sacaba a machete, ¿sí? Eso ahí, él no se podía arrimar ahí. Entonces eso fue un miércoles, cuando nosotros pasamos ese viernes, sábado, tremenda sorpresa nos llevamos que esa casa estaba desocupada, estaba desocupada. Yo miré por la ventana, me acerqué y sí, estaba desocupada. Ya lo llamé y le digo, ya señor, es que ni el dueño se ha dado cuenta que ese lugar estaba deshabitado ya. Y entonces me preguntaba, ¿cómo hizo usted para que se desocupara eso tan rápido? Le dije, la verdad yo no sé, lo único que yo le pedí el favor a ese señor que se fuera porque ese lote era de la iglesia, de manera que vamos a hablar, a ver cómo es que es el negocio. Así que ese señor vendiera de contado, pero yo le dije, mire, yo le propuse el negocio, tenemos 1 millón de pesos para darle y usted nos da plazo para dar el resto, ¿sí? A cuotas. Sí, pero bueno, ya hablamos de los intereses, eso nos lo vendía en 3 millones, en 3 millones y medio, ¿sí? Pero quedaron como, no recuerdo si 300 o 500 pesos de intereses, a 12 cuotas, a 12 cuotas, que era un año, dando 200.000 pesos mensuales, ¿sí? Y la última cuota que era 300, que eran las escrituras. De manera que nos embarcamos en el nombre del Señor y con los poquitos hermanos que habíamos y Dios comenzó a darnos la forma de cumplir. Una de las cosas que ese señor me decía, yo soy aquí miembro de la Junta Comunal, no sé si al barrio o por donde vivía, pero me dice señor, yo tengo muchos problemas con esta gente de la Junta Comunal, ¿sí? De manera que yo he manejado gente, yo no sé cómo hace usted para manejar a la gente para que ustedes me cumplan. Yo le dije, no se preocupe por eso, porque esto hay una gran diferencia entre lo que es el personal que usted maneja y el personal que está en las manos de Dios. Así que nunca le quedamos mal con esa cuota y bueno, Dios nos concedió. Salíamos, se hacían actividades los viernes, la hermana Flor Alba de Otavo, que era especialista, y la hermana Livia de Suárez, la hermana Flor de Balbuena, especialista en asuntos de comidas, y semanalmente los viernes iba yo a Bastos, una bicicletica turismera que tenía, iba a Bastos, traía todos los ingredientes, y el sábado me madrugaba a venderlos por las calles, a repartir a los hermanos que encargaban. De manera que eso fue una tónica de muchas semanas y fue en donde algo hasta jocoso, gracioso, que en una ocasión yo iba por la calle gritando, ofreciendo los tamales, ¿sí? Y yo decía en lo que decía, caliente el tamal, ¿sí? Caliente el tamal, ¿sí? Y entonces una señora, me acuerdo una señora que se acercó y dijo, ¿cómo está mal a tanto? ¿Sí? Digo, bueno, deme 5, deme 4. Y entonces yo los toqué y digo, no, pero estos tamales están fríos. Y yo, por eso le digo, señora, caliente el tamal, ¿sí? Y le dio risa, ¿sí? Y así de esa manera, y también en la iglesia, también en las actividades, las empanadas, que el almuerzo y el grupito de hermanos que habíamos ahí, que entonces Dios comenzó a bendecirnos. Algo importante, que en septiembre hicimos el negocio y ya el 24 de diciembre estábamos trasteando las banquitas, 3 o 6 banquitas que teníamos sin espaldar, que fue todo lo que nos dieron de Osa a la Palestina. Es más, esas banquitas ya estaban ahí, ¿sí? Una mesa grande que nosotros teníamos, ¿sí? Porque no teníamos ni siquiera un amplificador, no teníamos una corneta grande, ya muy traqueada, ya la verdad que no servía. No, eso fue lo que trajimos de Osa a la Palestina.
Pero en sí, hermano, nosotros salimos con tanto ánimo a servirle al Señor y también con los hermanos que salieron con nosotros, ¿sí? Y de verdad que trabajamos muy unidos, ¿sí? Y Dios nos concedió ya entonces comenzar luego ya después de eso a construir, porque inicialmente hay una foto donde está toda la congregación en su momento, allá afuera de la casita, nosotros le llamamos la casita de oro, esa se adaptó, se le quitaron todos los divisiones de por dentro, todos los planchones, y ahí es donde comenzamos, ¿sí? Y el 24 tomamos posesión de ahí, de ese lugar, ¿sí? Y trasteamos de allá. Ya el hermano Eduardo de Nao, un hermano muy colaborador, nos ayudó a construir ese lugar, y ahí sí es que así nos pasamos ahí y ahí comenzamos. El frente donde estábamos, me acuerdo que había un árbol de eucalipto muy grande, estaba casi como en la mitad de la carretera, y sí, al frente habían solo cultivos de hortalizas, de riegos, sí, había un bosque grande donde actualmente se llama el bosque, barrio El Bosque, sí, todo eso era deshabitado, sí, y todo destapado, donde cuando llovía se hacían unos barrizales, sí, pero nosotros muy contentos, trabajando al Señor. Dios comenzó a añadir a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. Amén, hermano Héctor Villamil. Bueno, ustedes estuvieron durante 9 años. Casi 9 años. Casi 9 años. Casi 9 años. Y en ese trayecto ustedes tuvieron algunas experiencias, y en realidad pienso que muchas, pero quiero preguntarle a la hermana, ¿qué experiencia le pudo haber marcado durante ese tiempo que estuvieron en Voz de la Cabaña? Bueno, de verdad que muchas experiencias muy bonitas, y otras que, bueno, como todo, ¿no? Que hay que llorar un ratico, pero de verdad que todo eso sirve para edificación de lo mismo. Algo que me marcó, y siempre lo he contado donde he estado, siempre nos gustaba ir a visitar, y todo esto pues era bastante tierra, y cuando llovía era intransitable, pero siendo como las 11 de la noche, 12 de la noche, nos fuimos a visitar con mi esposo, ya yendo para la casa, en un potrero, siempre de allá a la casa era por ahí 1 hora, y tanto era el barro que me quedé sin zapatos, me tocó dejar los zapatos enterrados y salir e irme a pie limpio hasta la casa, y de verdad que eso me marcó, y ahí fue para donde yo también dije: Señor, amo más la obra tuya, porque de verdad que cuando uno hace las cosas con amor para el Señor, de verdad que es muy bonito, y son cosas que marcan en toda la vida, y eso se lo conté a mis hijas y se lo cuento a todos los que tengo la oportunidad de hablar con ellos. Esa fue una experiencia muy bonita para mí, y gracias a Dios porque pudimos pasar todos esos momentos duros, todos esos momentos de alegría, y de verdad experiencias hermosas, el poder trabajar unidas con las hermanas. Ese grupo que teníamos, de verdad fue una bendición trabajar con ellas, y si sufría una, sufríamos todas. Reíamos o llorábamos, pero todos contentos sirviéndole al Señor. Amén. Y bueno, yo también quiero contar a manera pues de testimonio que lo que más a mí me marcó también como experiencia en Voz a la Cabaña, uno era ver que la iglesia se estaba desarrollando como iglesia. Ahí comenzamos como una iglesia, aunque éramos 12 bautizados, con nosotros 14, 15. Y éramos ya una iglesia plenamente conformada. Así que no es como ahora que está pues, la iglesia en formación, está la iglesia en proyección. No, ahí aunque éramos poquitos, comenzamos como una iglesia plenamente conformada con los comités que a medida que se iban habiendo el material humano que Dios venía. Y gracias a Dios por
llegada de la hermana Luz Marina Varela, que fue una de las primicias, igualmente como la hermana Franci, que llegó pues a la iglesia. Ya eran bautizadas, tenían algunas dificultades en su vida, y Dios allí comenzó a tocar sus vidas y fueron de grande bendición, y son de grande bendición porque aún perseveran en el Señor. Entonces, el ver, hermano, creciendo la iglesia, la llegada del hermano Raúl Alvarado, que tenía a su hermana acá, el Señor hizo un milagro en la hermana de él. Ella sufría de la vesícula, era una hermana muy pálida, muy flaca a causa de su enfermedad. Y bueno, llegó el hermano de él, comenzó también a hablarle y comenzamos pues a hacer ese trabajo con ella. Y ella no podía comer nada porque todo le hacía daño, todo le hacía daño. Así que yo una vez me atreví a decirle, ¿sí? Hermana, mire, créanlo, en el momento que usted sea bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor va a perdonar sus pecados y va a sanar todas sus enfermedades. Ella estaba así porque ella le tenía mucho miedo el ser intervenida en una cirugía de la vesícula. Y eso fue real. La hermana, el Señor la sanó cuando salió a las aguas del bautismo. Ella misma lo testifica. Entonces, una bendición grande para la gloria del Señor, y el ver almas que venían a las aguas del bautismo, que eran selladas con la promesa del Espíritu Santo. Algo muy especial cuando hicimos una campaña que vinieron de la iglesia de Juan Rey, el hermano Eduardo Verano, la hermana Flor de Verano, y se vinieron con un bus allá, y nos unimos y ellos nos ayudaron, nos colaboraron. Recuerdo que esa vez pasamos en esa campaña fue donde el Señor trató con un joven cuyos padres ya eran bautizados. Nos conocíamos desde la iglesia de las Delicias, aquí en Bogotá, y fue el hermano Héctor Julio Dinas, ¿sí? Ahí fue donde él comenzó a restaurarse. Aún no era bautizado, ¿sí? También se bautizó. Y en esa misma campaña pasamos por cerca de la casa de la hermana de la hoy nuestra hermana Isabel Vázquez, y recuerdo que una hermana de ella había venido por ahí al Caquetá y ya les había hablado algo del Evangelio, pero eso fue después de que tuvimos la campaña, ¿sí? Así que de ese trabajo, ¿sí? La hermana en su vida anterior, ella nos comentaba que inclusive ese día estaba por ahí en la cancha de tejo, ella jugaba tejo, ¿sí? Con sus amigas, amigos del barrio, ¿sí? Pero ahí fue en donde el Señor comenzó a tratar con ella, pasamos también con la campaña. Después vino la hermana, que ya también recién convertida por ahí de Curillo, Caquetá, y eso fue una gran bendición porque yo creo que bautizamos de 20 a 25 personas, ¿sí? Un solo bautismo fueron como de unas 15 personas que se bautizaron, porque la hermana comenzó a hablarles a todas las familias, a todas las, ¿sí? Amigos, vecinos de por ahí. Comenzamos también haciendo reuniones familiares en su casa, y Dios comenzó a tratar con todas estas personas. Y uno de los bautismos así macros, yo creo que fueron como unos 35 personas que bautizamos de esa campaña evangelística y del trabajo que Dios también concedió hacer por parte de la hermana Isabel Vázquez. Y gracias a Dios, hermanos, tuvimos muchas experiencias. Hablar de experiencias son muchas, casi 9 años, porque nosotros estuvimos ahí exactamente 8 años, 11 meses, menos 11, una semana, 8 días, o sea que nos faltó un mes y 8 días para cumplir los 9 años ahí en Bosa La Cabaña. Yo sí doy gracias a Dios por nuestro superior, el hermano Marcos, el hermano José Correa, que llegó a Bosa La Palestina y nos fue de gran bendición a Bosa La Cabaña. Recuerdo que en una de sus visitas que hizo a Bosa La Cabaña, el hermano José Correa, él siempre solía llegar como decimos, de repente, ¿sí? Sin anunciarse ni nada, ¿sí?
y llegaba a un culto, ¿sí? Y en esa vez llegó ahí, dijo, hermano, yo sentí venir por acá y acompañarlo, está, y se me trajo un poco de hermano de allá de la Palestina. Y nosotros estamos en la calle, estaba ubicada, pero la puerta era en tablas, ¿sí? Tenía unos orificios así que fácilmente podía ver de afuera hacia adentro cuando estaba cerrada. Y el hermano, él tuvo el sentir y dijo, hermano, esa puerta hay que cambiarla, yo voy a conseguir los fondos para esa puerta, ¿sí? Así que él nos dio para cambiar el portón, pero antes de eso el hermano Heriberto, a ver, Osorio, sí, el hermano Heriberto Osorio, fue un gran colaborador en la iglesia y él también nos donó dinero para ese portón, ¿sí? Entonces, pero hermanos, recuerdo hermanos que nunca tuvo un atentado a la iglesia en entrársenos ahí, aunque estaba ahí con esa inseguridad, ¿sí? Pero Dios guardó la iglesia, una vez se le entró un loco, ¿sí? Algo especial que quiero contar también es que el señor Castillo, que vive el dueño de la casa de al lado, fue un gran amigo de la iglesia y de nosotros, ¿sí? Y también más adelante, por la misma cuadra, vivía el cabecilla de una banda muy conocida en el barrio, en muchos lados, que los apodaban los gusanos, ¿sí? Este señor Rubén, me acuerdo su nombre, era pues temerario, pues, y de respeto, porque tenía sus antecedentes y todo, pero ese señor con nosotros, Dios lo usó, ¿sí? A pesar de su vida que él llevaba, Dios lo usó para ser como un guardián ahí de la iglesia, ¿sí? Y gracias a Dios no tuvimos ningún problema con ellos, con los de ellos. Eso es de dar la gracia al Señor, con la iglesia del Señor, con su siervo, con nosotros, ¿sí? Porque de todas maneras era un lugar que siempre se contaban muchas cosas que morían, que pasaban. Entonces Dios nos bendijo, nos ayudó mucho, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por esas experiencias, ¿sí? Y como le digo, marcado, ¿sí? El Señor nos concedió ahí en Voz a la Cabaña recibir la licencia de predicador, la licencia local, la licencia de ordenación, la licencia general. De verdad que eso lo marca uno. Nosotros extrañamos mucho habernos venido de una iglesia tan grande como Voz a la Palestina, en donde por la gracia del Señor Dios me usó como asistente del pastor, hermano Marcos Pavón, y salir a una iglesia pequeña y comenzar a trabajar y con las uñas, porque no recibimos 5 centavos como ayuda de la iglesia de la Palestina, ¿sí? Gracias a Dios, Dios nos sustentó, nos ayudó y nos fue de gran bendición en este lugar de Voz a la Cabaña, ¿sí? Las obras que se abrieron en ese lugar, la construcción que se hizo, ¿sí? La gente quedaba aterrada porque se hizo con todas las de la ley en su momento. Se abrían huecos, hermanos, de 1,85 de diámetro, ¿sí? Como por casi 3 metros de fondo, en donde a los 30 centímetros uno cavaba y el agua salía. Eso estaba sobre una laguna, ¿sí? De manera que el hermano Fernando López, él estaba en la iglesia de Patio Bonito y arquitecto, nos colaboró con los planos, sobre todo con la parte estructural, de manera que teníamos que abrir huecos al fondo para echar unas vigas abajo en el cimiento, en donde iban, cada una de esas columnas van trabadas con vigas al fondo, a 3 metros al fondo, ¿sí? Y también a lo ancho y a lo largo, ¿sí? De manera que eso se invirtió una cantidad de dinero en esos cimientos, por lo cual, hermanos, gracias a Dios ya, pongámosle 25 años, ¿sí? Pongámosle 22 años por mucho, porque como a los 2 años ya teníamos nosotros ya el salón ahí, 2 o 3 años.
Y hasta el momento creo que la estructura y todo no ha presentado pues, ninguna variación y se ha hecho esa construcción es porque se hizo, hermano, de verdad con mucho amor. El estar nosotros allá, 3 metros allá en un hueco de eso, sacando agua, y agua que no era muy agua pura, maloliente, que era la que se filtraba de los mismos, de la misma tierra. Entonces, todos los días saque agua para poder fundir una pata, para poder poner un pedazo de viga. Eso fue con mucho esfuerzo y los hermanos nos colaboraron, todos nos pusimos el overol ahí, dirigidos sí, por el hermano Eduardo Henao, y también por el hermano Fernando López, que él vino 2 o 3 veces a hacer revisión de cómo iba quedando la estructura de ese que a la postre iba a ser este edificio que todos conocemos. Amén, hermano Héctor Villamil. Bueno, yo para finalizar quiero que envíe un saludo, y la hermana, a la Iglesia en Voz de la Cabaña, de felicitaciones por sus 25 años. Amén. Iglesia de la Cabaña es una verdadera oportunidad para celebrar, hacer esta gran fiesta conmemorando estos 25 años. Hay mucho que contar. Lo que aquí se ha dicho ha sido resumido en tan poquito espacio de tiempo, ¿sí? Pero algo que yo sí siempre le recalqué a la iglesia, y una frase que muchas veces me escucharon los hermanos ahí, que Voz a la Cabaña era y es una iglesia misionera. Y de verdad que el poder nosotros abrirnos paso para abrir estas obras que se abrieron, como Voz a San Bernardino, Voz a Brasil, la iglesia de Voz al Paraíso fue abierta con un 90% de hermanos de la Cabaña, aunque la abrió Voz a la Palestina. Recuerdo que hubo un éxodo de hermanos que encontraron por allá una oportunidad de comprar unos lotes a 500.000 pesos por allá en los Alpes, eso queda arriba en Lucero Alto, por allá. Y se fueron muchos hermanos, como casi unos 30 hermanos nos fueron para allá. Y allá precisamente con ese grupo de hermanos y de pronto algunas poquitas familias que asistían a Lucero Alto, se abrió la iglesia que hasta hoy es una iglesia bastante acuerpada, la iglesia del barrio Los Alpes, ¿sí? Entonces, y ver de que abríamos una obra y se sentía el vacío en esos 15 días, en ese mes, en esos 2 meses, pero luego ya volvía otra vez, ¿sí?, a llenarse el templo, tanto que cuando entregamos, la última celebración que hicimos en esa semana fue una semana de la familia, ahí tenemos algunas fotos, y en esa escuela dominical contamos 430 hermanos en esa escuela dominical, allá habiendo abierto los lugares de Brasil, de Voz a San Bernardino y los demás hermanos que salieron, pero aún se conservaba una iglesia bastante numérica, gracias por eso. Todo eso, hermano, trae a gran satisfacción. Y bueno, y yo me siento, verdad, muy satisfecho por el Señor haberme tenido en sus propósitos, de haber comenzado este lugar acá en Voz a la Cabaña, porque, hermanos, de verdad que siempre nosotros, y es usual de que el pastor siempre recuerda su primera iglesia que tuvo, la cual lleva uno el corazón, lo quiere, y tenemos aquí muchos amigos aquí en Voz a la Cabaña, también que nos recuerdan y saben de verdad todos los momentos que tuvimos que vivir, pero que Dios nos bendijo en su momento. Así que la iglesia en Voz a la Cabaña continúa siendo una iglesia misionera. Amén. Bueno, Iglesia en la Cabaña, una bendición, está cumpliendo esos 25 años. Le doy gracias a Dios siempre por ello, y lo único que digo es que
Dios siga bendiciendo y añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Es una iglesia muy preciosa, muy hermosa, y estos 25 años son algo inolvidable. Qué bendición, me alegra, hermano Pedro, lo felicito por estar en esta hermosa congregación. Dios les bendiga. Amén. Bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado y disfrutado pues de haber recordado y compartido con todos nosotros esta entrevista. Dios les bendiga.